Amén. ¿Cuántos estamos contentos? Gracias, Padre, ¿verdad? Algunos otros un poco más contentos por el clima que hace hoy, ¿verdad? Pero gracias al Padre que en medio de todo, ¿verdad? Él es bueno para con nosotros. Es cuando tú y yo tenemos la oportunidad de mirar. Vamos a orar. Realmente siento algo en mi corazón para hablar. Y oro al Padre que realmente pueda ser guardado en las tablas de nuestros corazones. Más ahora, en el tiempo y en la hora en la que tú y yo vivimos. Vamos a orar ahí donde estamos, Padre. Gracias, Padre Yahweh, por este día, Padre, por tu gracia, Padre, por tu misericordia a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Yeshua, Padre, hablamos que sea tu Ruach HaKodesh, Padre, en esta hora, en esta tarde, trayendo, Padre, impartiendo enseñanza a nuestras vidas, a nuestros corazones. Danos oídos para poder escuchar como los sabios. Abre, Padre, no solamente nuestro entendimiento, pero el entendimiento de nuestros corazones. Que tu palabra no solamente la podamos recibir, Padre, con el intelecto, pero con los ojos, Padre, de nuestros corazones. Ven, Padre, y alumbra nuestras vidas, y que esa luz tuya pueda alumbrar, Padre, a otros que se encuentran en tinieblas. Que en el nombre de Yeshua, Padre, seas tú trayendo libertad, Padre, a tu pueblo, para de igual manera poder liberar a otros. En el nombre de Yeshua, Padre. Y todos decimos amén y amén. Realmente vivimos horas y tiempos, y voy a ir tal vez un poco rápido. Voy a tratar de enlazar todo lo que hemos visto las semanas anteriores, hablando de tomando posesión en contra del enemigo. Pero también vamos a mirar cómo opera o de qué manera trabaja el enemigo. Y es muy importante que tú y yo podamos entenderlo. Porque cuando tú y yo podamos entender cómo el enemigo trabaja, voltea con la persona que está a tu lado y dile: no seremos presas o no seremos presas del enemigo. ¿Cuánto lo entendemos? Y esta es una verdad que realmente es necesario que todos y cada uno de nosotros podamos entenderla, porque somos llamados a ser un pueblo que camina en luz. Yeshua dijo: ustedes son la luz. Dice, y ustedes son luz. Dice la misma palabra, dice que la sal, si la sal se hace insípida, para nada sirve sino parecer echada fuera y hollada por los hombres, pisoteada. Y eso mismo tú y yo tenemos. Si tú y yo venimos a ser luz, somos llamados a caminar en esa luz y no a caminar en tinieblas. Cuando tú y yo caminamos en luz, esa luz en cada uno de nosotros debe de brillar, pero eso que tú y yo hemos recibido del Padre es aquello que tú y yo tenemos. Nadie de nosotros puede dar algo que no tiene sobre su vida. Si tú y yo queremos liberar y desatar las ataduras de otros, es necesario primeramente entender que cada uno de nosotros ha sido libres para que pueda caminar en esa libertad, en esa luz, y para que en medida que camina en esa libertad y en esa luz pueda traer luz a los demás, pero no solamente luz, pero también puede traer libertad a los cautivos, aquellos que se encuentran esclavizados por el enemigo. La palabra dice que se nos han sido armas, que hemos recibido armas, cada uno de nosotros. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Hemos mirado citas anteriores. Juan 10, versículo 10 dice que Yeshua vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. El enemigo no ha venido sino a robar, matar y destruir. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 dice la palabra. Dice que el enemigo Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Por lo tanto es necesario tú y yo estar alertas. Y vemos que hay una lucha constante entre el maligno y entre cada uno de nosotros, y somos blanco, podríamos decir, del enemigo, cómo el enemigo trabaja. Segundo de Corintios, vamos rápidamente, segundo de Corintios capítulo 10. Segundo libro de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 8. 10:3. Dice: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Elohim para destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levante en contra del conocimiento de Elohim, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mesías, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa.
Vosotros veis las cosas según su apariencia exterior. Dice, si alguno tiene confianza en sí mismo, que es en el Mesías, considérese esto dentro de sí otra vez. Dice, que así como en el Mesías, todos nosotros. ¿Qué es la palabra? Dice, para llevar toda desobediencia, castiga ¿a quién? ¿Cómo se castiga la desobediencia? ¿Por medio de qué? De la obediencia. Nadie puede someter o nadie puede llevar cautivo a una desobediencia. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Cuántos de nosotros entendemos que en lo que hablamos, en lo que decimos, debe de haber una congruencia en cada uno de nosotros? No solamente en ello, pero poniéndolo por el lado espiritual, nadie de nosotros o nadie puede llevar, como dice la palabra, dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales. ¿Cuántos sabemos que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes celestiales en lugares celestiales? Entonces vemos que nuestra lucha no es carnal, sino es una lucha ¿qué? Espiritual. Dice, sino poderosos en Elohim para destrucción de fortalezas. ¿Cuántos entendemos que la palabra y la oración son cosas o armas espirituales que el Padre nos ha entregado a todos y a cada uno de nosotros? Amén. La palabra habla comparación, que es como la espada. Habla el yelmo de la salvación, su palabra, el escudo, todas cosas que ya hemos visto anteriormente. Pero tú y yo podemos entender que si nuestra lucha no es carnal y es espiritual, las armas que tú y yo tenemos son poderosas en Elohim para destrucción de fortalezas, y esas armas que tú y yo tenemos o que el Padre nos ha dado a cada uno de nosotros es su palabra y es la oración. ¿Cuántos lo entendemos? Avanzando de ahí, dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Elohim, dice, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mesías. Dice, estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. ¿Cuándo se va a someter al maligno o cuándo va a haber una autoridad respaldando nuestras vidas en cada uno de nosotros? ¿Cuántos entendemos que es necesario que haya, si tú quieres llamar, unción en la vida de nosotros? La unción es la que rompe yugos y rompe ataduras. Veíamos anteriormente, la unción no solamente viene por desear la unción, sino la unción viene por una obediencia y por un sometimiento a nuestra autoridad superior que el Padre ha puesto sobre nuestras vidas. En este caso es el Mesías, para las autoridades en todas las áreas. ¿Cuántos entendemos que los hijos tienen una autoridad inmediata, una autoridad superior? Quienes son directamente los padres. ¿Qué es aquello que tú y yo podemos entender? Es necesario que nuestra vida vaya respaldada de esa unción y de esa autoridad, no solamente. Pero dice Efesios, vamos a Efesios capítulo 6, dice, por tanto tomar toda la armadura de Elohim para que puedan resistir el día malo y habiendo hecho todo esto estar firmes. Estás por firmes, dice, ceñida vuestra cintura, dice, con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio, que es la paz. Dice, y en todo tomando el escudo de la fe con el cual puedan apagar los dardos encendidos del maligno, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim. Dice, y con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, en el Ruach. Así velad todos, dice, en perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos que estas son armas que se nos han sido entregadas. Tenemos la autoridad. Voltea con la persona que está a la persona que la tuyo y dile, tenemos autoridad sobre el maligno, sobre todo poder del enemigo. Nuestra autoridad, hay una autoridad que reposa sobre cada uno de nosotros. Y esa autoridad, si tú quieres llamarle, nos otorga o nos da poder, número uno, sobre el enemigo. Pero ¿cómo tomamos autoridad para que podamos asegurar que tú y yo podemos enfrentar los retos del día de mañana? Tenemos una autoridad entre más cercas. Tenemos autoridad sobre el maligno, pero si tú y yo entendemos de la misma manera, entre más cercas las tinieblas, también más cerca, se podría decir, los tormentos, el sufrimiento, el dolor, las heridas psicológicas.
Pero también la misma palabra dice que ha llegado un tiempo para que tú y yo resplandezcamos y para que así brille nuestra luz delante de los hombres. Tú y yo hemos sido producto de aquello que nos ha marcado. Tu vida, nuestra vida, es producto del mundo en el que tú y yo vivimos, en el mundo en el que nos desarrollamos. Eso forjó en nosotros una imagen, carácter o un temperamento personalmente o individualmente en cada uno de nosotros. Así como cada árbol tiene sus propias marcas y cada marca que ese árbol tiene representa las adversidades o las luchas que afrontó durante toda su vida, de la misma manera nuestras vidas y nuestros corazones fueron marcados o han sido marcados por el producto de la vida que tú y yo vivimos. Y para que tú y yo podamos ser libres es necesario que nuestras vidas y que nuestros corazones puedan ser sanados, para que de la misma manera poder traer sanidad y libertad a otros. Nadie puede liberar a alguien que se encuentra atado si esa persona se encuentra en ataduras. Nadie puede liberar a alguien más. Un preso no puede liberar a otro preso. Solamente un libre puede liberar a un preso. Una persona que se encuentra en una libertad, que ha sido sana, que se encuentra en una sanidad, puede traer libertad y sanidad a otros. Pero todo es producto de las luchas, si tú quieres, o de las cosas que cada uno individualmente hemos afrontado. Perdón. Hay heridas psicológicas, heridas que están tan arraigadas en el corazón de una persona, heridas que han venido a ser producto o que han forjado temperamento o el carácter de una persona debido a las ataduras o debido a las luchas o aquello que lo forjó y que lo moldeó en el mundo. Tú y yo podemos entender que un lugar donde hay violencia genera más violencia. Un lugar en de medio de la casa es tribulación, es conflicto, es problema, es lucha, es contienda. Esa lucha y esa contienda genera más contienda y más lucha dentro de un hogar. Y en medio de ese hogar no hay una sanidad. Porque ¿cuántos entendemos que la violencia genera más violencia? ¿Estamos de acuerdo? La violencia intrafamiliar dentro de los hogares no se combate con más violencia. Pero para que eso pueda tener un resultado productivo, es necesario que ambas o dentro de la casa pueda haber una sanidad. Eso es lo que el Padre desea traer en todos y en cada uno de nuestros hogares, traer una sanidad, traer una restauración, traer la reconciliación dentro de la casa, del núcleo familiar, porque queramos o no, todas esas cosas vienen y forman directamente el carácter o la vida de nuestros hijos, y nuestros hijos son los receptores de las consecuencias de lo que nosotros como padres hacemos. ¿Cuántos lo entendemos? Y eso es una realidad. Y lo podemos mirar a lo largo de muchos lugares. Estadísticamente, científicamente, puedes buscar diferentes estudios y puedes mirar o colaborar que esas cosas suceden. Dice la palabra, el pensamiento. Dice que nosotros tenemos la mente o la manera de pensar de ¿quién? Del Mesías. ¿Cómo tú y yo debemos de pensar? Como el Mesías. Todos nosotros tenemos una autoridad que se nos ha sido dada o delegada por medio de ¿quién? Del Mesías. Tú y yo podemos citar las citas o las escrituras, y esas citas traen confianza. Vamos a ponerlo de esta manera. Yeshua dijo, la libertad o el conocimiento de su palabra trae libertad. Dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuánta verdad tú y yo tengamos en nosotros es el grado de libertad que hay en cada uno de nosotros. Dice la palabra que el pueblo o su pueblo perece porque le faltó conocimiento, le faltó entendimiento. Cuando tú y yo entendemos cómo trabaja, cómo opera el enemigo,
que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Elohim. Nuestra lucha no es una lucha carnal. ¿Cómo tú y yo vamos a destruir toda artimaña que se levante en contra del conocimiento de Elohim por medio de nuestra obediencia, cuando nuestra obediencia sea completa? ¿De qué manera tú y yo sometemos todo pensamiento que se levante en contra del pensamiento de Elohim? Muy simple, tú y yo podamos decir, ¿cuántos sabemos que somos más que vencedores en Él? Dice la palabra que dice, hijitos míos, dice, ustedes lo han vencido, dice, porque ciertamente mayor es el que está en ustedes que aquel que está en el mundo. Pero si el pensamiento del enemigo viene en contra tuyo y te dice, tú no sirves para nada, tú eres un bueno para nada, tu vida es un fracaso. ¿Qué haces con ese pensamiento que viene y se quiere arraigar en tu mente? O lo desechas o dejas que ese pensamiento haga un nido. Y ese mismo pensamiento traiga una conducta al corazón. Y dice la palabra en Proverbios capítulo 23, tal y como piensa el hombre en su corazón, así es él y así actúa. Porque si ese pensamiento el enemigo logra que se encube y logra que esa palabra de derrota sea en cada uno de nosotros, esa misma palabra que el enemigo sembró y plantó traerá un fruto. Y te convertirá en un fracasado, en un deprimido, en esto o en lo otro. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo desea hacer en la vida de cada uno de nosotros. Él quiere, los dardos son dardos de fuego lanzados por el enemigo. Dice, por tanto, tomar la armadura de la salvación y el yelmo del Salmo 100 para que puedan apagar los dardos del enemigo. ¿Cómo tú y yo vamos a hacer frentes en medio de toda esa palabra? Cuando todo pensamiento que es en contra de él, lo llevas o lo sometes a la autoridad del Mesías, y es cuando tú confiadamente puedes declarar, todo lo puedo en Yeshua que me fortalece, porque mayor es aquel que está en el mundo. Pero tomas las herramientas o lo que se nos ha dado como poder y autoridad para poder derrotar al enemigo. ¿Cuánto lo entendemos? Porque si ese pensamiento se arraiga en nuestros corazones, en nuestras vidas, ese pensamiento te vuelve cautivo, te vuelve esclavo. Todo lo que nosotros escuchamos, todo lo que nosotros oímos, lo hablé hace 2 semanas o hace una semana. Tú y yo podemos decir, bueno, es que yo no creo que eso sea una verdad o una realidad. Y podemos tener muchas dudas, pero déjame decirte, es una verdad. Porque aquello que entra a nuestros oídos, aún la música que tú y yo escuchamos, y no estoy hablando en cierto género, estoy hablando de la manera en que el Ruach nos los pueda mostrar. Lo voy a poner de esa manera. Porque esa es una realidad. La música está en donde quiera que tú y yo vamos. ¿Sí o no? Vamos a un restaurante, vas al centro comercial, está la música. Vas al restaurante, está la música a todo volumen. Vas a comerte una nieve, vas a, no sé, a cualquier lugar que tú vayas, encuentras la música. Donde quiera que tú vas, están las imágenes en las televisiones, están las pantallas, están todo eso. Y no estoy diciendo que vayamos a caminar por la vida con unas orejeras y con unos de esos para no mirar hacia los lados. No. Tenemos que ser astutos también de la misma manera. Tú y yo tenemos que estar conscientes de lo que escuchamos, de lo que oyemos, pero no podemos permitir que eso que escuchamos se pueda alojar en nuestras vidas. Yeshua dijo, porque ustedes están en el mundo, mas no son de este mundo. Padre, no te pido que los saques del mundo, dice, sino que los guardes del maligno. Esa fue la oración de Yeshua por sus discípulos. Cosa fácil hubiera sido que Yeshua hubiera dicho, sabes una cosa, Padre, amo tanto a mis hijos que lo que más deseo es que no estén en el medio de este mundo y que los pongas en medio de una burbuja y que no se contaminen. No fue de esa manera. Porque aún tú y yo tenemos una libertad y un libre albedrío, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros decide ser obediente o ser desobediente. Cada uno decide seguirle a Él o no seguirle a Él. Cada uno decide lo que entra a su vida y lo que no entra. Porque ciertamente cuando estaba el Yeshua en medio de todos los hombres y llevaban y se comían las espigas y se le llevaban con la mano, había un mandato que tenían que orar antes de lavarse las manos, y Yeshua les dice, porque no es lo que entra, sino lo que sale lo que contamina.
¿Cómo está el corazón? Según cómo está el corazón es lo que va a salir. Si el corazón está mal, si está herido, eso va a salir. Va a salir de sus buenos tesoros tanto la amargura o de todo lo que hay dentro del corazón de quién, de una persona. Y por eso Él desea sanar nuestras vidas y nuestros corazones cuando lo entendemos. Y tenemos que cuidar. Y si lo hablo, lo hago con tanto amor y más que nada a los jóvenes. Porque somos producto. Bueno, me puse como joven, ¿verdad? Yo también fui joven. Y soy. Es decir, no, pastores, ¿verdad? Ahí nos incluimos todos nosotros, ¿verdad? Pero si te comparto esto, es porque tuve una vivencia muy directa. Dice la palabra en el libro de Romanos, dice, o no saben que cuando se disponen para obedecer a alguien, ya sea para la obediencia o desobediencia, son esclavos de aquel de que se someten. Yo puedo decir confiadamente, mi vida le corresponde a Él y Él pagó un alto precio de sangre. Pero si lo que yo permito escuchar y oír es para disponerme a las cosas de este mundo, esclavo del mundo soy. Aunque tú y yo digamos que eres libre, que has adquirido una libertad y que el Mesías ha pagado un precio de sangre, seguimos siendo o eres presa del enemigo, porque tu mente está cautivada por el enemigo. Y él quiere lograr entrar primeramente aquí, adormecer tu mente, para una vez que adormece tu mente, Él pueda controlar tu cuerpo. Y una vez que controla tu cuerpo, tu mente, tus acciones, tus emociones, eres esclavo de Él. Porque eres influenciado y movido por todo lo que Él ha depositado. ¿Dónde? Aquí. Yo hace años, cuando nosotros empezamos el ministerio en Matamoros, y hubo un tiempo que yo estuve hablando de estas cosas de primero. Y hablaba más que nada con los jóvenes y hablaba con ellos. Y decía las mismas palabras de tener cuidado qué es lo que escuchamos, qué es lo que oímos. Yo hablando con esta persona, llegó un momento en el que sus actitudes empezaron a ser diferentes. Su modo de actuar empezó a ser diferente. Se miraba en cierta manera su rebeldía en su vida, en su corazón. Y esas son cosas que dan un indicio que la vida no está bien. Tuvimos un día en el que la presencia del Padre estuvo sobre ese lugar. El Padre tocó las vidas, los corazones. Yo me acuerdo que yo hice un llamado a los jóvenes. Empecé a orar por ellos, todos recibieron. Y en especialmente, cuando oré por esta persona, fue como algo que se estremeció dentro de su vida, de su corazón. Brincó del lugar en el que estaba hacia la otra banca del otro lado. Y empezó a literalmente a revolcarse de esta manera. Orando por él, tomando tiempo con él. Decía, es que no sé qué me pasó, y gracias al Padre ese joven fue liberado, después dejó de ir, yo no sé, espero que su vida la haya seguido guardando. Pero cuando yo hablaba con él, decía, ¿qué es lo que pasó? Dice, es que sentí y empezó a abrir su corazón y empezó a mostrar, y le dije, si algo te sucedió, si algo te pasó, fue porque alguna puerta abriste. El enemigo no va a entrar solamente porque sí. La palabra dice no des lugar al diablo, no des lugar a Satanás, al enemigo. Uno se encarga de abrir puertas al enemigo de diferentes maneras, por lo que escucho, por lo que oigo, por lo que veo, de diferentes formas. Uno abre las puertas. El enemigo, si el enemigo anda como león rugiente, busca solamente un pequeño lugar en tu vida, en tu corazón, para donde poder infiltrarse, donde poder entrar y para poder tomar cautiva tu mente y tu corazón. Porque así opera. Porque para que pueda gobernar tu vida, primeramente tiene que entrar aquí.
Y le dije, pero algo tuviste que haber hecho. ¿Qué hiciste? Me dice, pues es que no hice nada. Le digo, algo tuviste que haber hecho. Me dice, bueno, nada más una vez. Le digo, ¿qué hiciste? Dice, empezamos a escuchar una canción, que no me acuerdo cuál canción era, pero era música del mundo. Dice, y lo que sí nos dimos cuenta es de que si uno pone esa canción, no sé de qué manera llamarle, rewind, como regresarlo, pero tocarlo, vamos a llamarle al revés. Hay maneras, si me están entendiendo. Si alguien tiene la palabra, me la puede decir con toda confianza. No sé exactamente cómo sea la palabra, pero hay canciones que si tú las tocas en un modo regresivo, tienen un cierto lenguaje y muchas veces son palabras o mensajes subliminales que sin quererlo se alojan ¿dónde? Aquí. Y uno dice, pero no tenía nada de malo. Pero el problema es lo que hay detrás de todo ello. Porque siempre hay algo detrás de algo que el enemigo pone. ¿Cuántos entendemos eso? Siempre algo va a ir disfrazado. Y yo hablaba con él y le dije, algo así, se me empezó a decir, es que escuchamos. Dice, pero pues sentimos nada más algo y mejor le quitamos. Pero allí estuvo la puerta donde el enemigo entró y operó en la vida de aquella persona. Porque queramos o no, hay cosas operando en este ambiente o en este lugar. No estoy hablando precisamente aquí, pero estoy hablando ¿dónde? Afuera, porque Satanás es el príncipe y la potestad ¿de quién? Del aire. ¿Cuánto lo entendemos? Tú lo puedes mirar. Yeshua dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, pondrán manos sobre los enfermos, tomarán veneno mortífero y nada les hará daño. Dice, y en mi nombre echarán fuera demonios. Eso es una realidad a la cual tú y yo nos enfrentamos. Hay demonios operando, huestes de maldad operando, que por eso el Padre nos ha dado una autoridad en la vida de cada uno de nosotros, y con esa autoridad que tú y yo tenemos también hay una gran responsabilidad. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. ¿Cuánto estamos entendiendo? Vamos al libro de Génesis, Génesis capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1. Déjame te leo de la versión de las Américas. Yo sé que muchos tienen la versión de la pechita. Vamos a leer la versión de las pechitas y ahorita leemos la otra, la de las Américas. Acontecía que habiendo comenzado a multiplicarse los hijos de los hombres sobre la superficie de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres de entre todas ellas. Entonces dijo Yahweh, no permanecerá mi aliento contra el hombre para siempre, porque es carne y serán sus días 120 años. En aquellos días también había gigantes en la tierra, por cuanto los hijos de Elohim se habían allegado a las hijas de los hombres, y ellas habían dado a luz a gigantes, quienes eran los poderosos de renombre desde la antigüedad. La versión de las Américas dice algo parecido, déjame te la leo. Dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres entre todas las que les gustaban. Entonces Yahweh dijo, no contendrá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años, y había gigantes sobre la tierra en aquellos días, y también después. Fíjate, no solamente en aquellos días, pero también los hubo cuando. Luego, algo que nos da un indicio que tú y yo podamos tener como una referencia. ¿Cuándo sabemos que Yahweh destruyó la tierra por medio del diluvio? Y hubo una destrucción completa, pero también me llama mucho la atención que dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de ello. Dice, cuando los hijos de Elohim se unieron a las hijas de los hombres y ellas dieron a luz, estos eran héroes de la antigüedad, hombres de renombre, eran hombres valientes. La traducción hebrea para los hijos de Elohim, la palabra hebrea significa nefilim. La palabra nefilim significa los caídos, los descendidos, y tú puedes llamarle la traducción a ello. ¿Quiénes eran los caídos?
o quiénes fueron aquellos que cayeron. Dice, primeramente Adán y Eva ya se encontraban en el jardín del Edén, pero también vemos que Satanás o la serpiente ya se encontraba ¿dónde? En el jardín del Edén. Nada más para no voy a entrar mucho en ello, pero más adelante si el Padre nos da libertad voy a entrar en ello. Dice que eran hombres de renombre, los Nefilim, que significa los caídos o ángeles o de destrucción, hombres de destrucción. Los caídos eran seres espirituales, o vamos a llamarle de esta manera, espíritus demoníacos, cuyo propósito, si tú quieres mirarlo, es la destrucción de la humanidad, y que aún de la misma manera quisieron corromper la línea directa que era de ¿quién? Del Mesías. ¿Cuántos entendemos que hay seres espirituales operando allá afuera? ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Eso es una verdad. Lo hay. Si no lo creemos, pues es mejor que lo entendamos, porque en ese momento el enemigo toma ventaja de nosotros. Porque ciertamente existen. Eran cuyo propósito número uno es la destrucción de la humanidad. Quisieron, si tú quieres, corromper la línea directa del Mesías o sanguínea de Yeshua. Pero su intento número uno era destruir ¿qué cosa? La humanidad que él había creado. Hasta el día de hoy, el propósito del enemigo es destruir la humanidad o aquello que Yahweh ha creado. Nunca en los planes del enemigo va a desear que tú seas bendecido, que tú seas prosperado, que en tu paz se encuentre la alegría, la paz y el shalom. Lo único que el enemigo desea para nuestras casas, para nuestros hogares, es la violencia, los conflictos, las contiendas, porque todo eso afecta. No solamente afecta directamente a los padres, pero los que son receptores directos de todos los conflictos, ¿quién vienen a ser? Los hijos. ¿Cuántos queremos un bienestar para nuestras casas? Es algo recíproco. Lo que uno siembra, lo que uno hace, es lo que nuestros hijos verán y lo que nuestros hijos cosecharán de la misma manera. Dice que los hijos son los acreedores o son los receptores de las maldiciones sobre los padres hasta la primera, tercera y cuarta generación de aquellos que le aborrecen. Si nuestras vidas en nuestras casas no cambian, por más bendición que yo desee sobre ellos, va a haber un desequilibrio emocional, conflictivo, dentro del corazón de cada uno niño que formará un patrón de conducta o ciertos tipos de personalidades en la vida de ellos. Porque esa es la manera en que el enemigo opera y trabaja. Recordamos que somos el producto de aquello que nos moldea y nos forma. ¿Cuánto lo entendemos? Si vivimos en un lugar, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Cuántos de nosotros crecimos, vamos a ponerlo de esta manera, uno que viene de Matamoros? ¿Cuántos de nosotros crecimos en lugares cercas donde había conflicto? ¿Nadie? ¿Cuál es la actitud? Soy el primero en levantar la mano, ¿ok? ¿Cuántos en nosotros forma un temperamento o un carácter, aunque no quieras, de no dejarte de las cosas que suceden? ¿Me están entendiendo? Porque forma algo en ti, forma algo en tu persona. Muy diferente a la persona que nunca tuvo conflictos, que creció en un lugar sano, en un lugar bueno, y ahorita voy a entrar también en esas cosas, que creció en todo lo bueno, creció en un buen hogar, en una buena familia. No se crearon tal vez esos patrones de conducta en la vida de una persona, porque fueron muy diferentes de aquel que estuvo expuesto a aquel que no lo estuvo. Porque vienen y forman heridas, traumas psicológicos, emocionales,
en la vida de cada persona. Y esos vienen a tomar actitudes, temperamento, cambios de actitudes en la vida de cada uno de nosotros. Y el enemigo nos quiere mantener preso de todo ello. Vemos entonces el propósito de estos seres espirituales es el intento número 1 de destruir la humanidad que él había creado. Dice 1 de Pedro capítulo 2, vamos al libro de 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice, pero vosotros son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, posesión suya a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó del reino de las tinieblas al reino de su luz, ¿qué? Admirable. Fue la muerte. ¿Qué es lo que nos rescató a cada uno de nosotros en esos lugares donde tú y yo nos encontramos? ¿La muerte de quién? De Yeshua, del Cordero, quien vino y pagó un alto precio por nosotros, trajo una libertad y pudimos ser redimidos, salvos por medio de quién? De su sangre. Y juntamente con esa la sanidad, si tú quieres, o esa libertad que él trajo, nos hizo libres de los poderes de tinieblas y de toda atadura de quién? Del enemigo. Cuando él nos rescató y él nos redimió de las tinieblas y nos trajo al reino de su luz admirable, en ese momento él pagó toda acta de decretos que había sobre cada uno de nosotros. Esa libertad que tú y yo habíamos recibido, esa libertad, esa sanidad que recibimos juntamente con él, pero en medio de todas las circunstancias el enemigo nunca va a desear que tú seas libre. Tú y yo tenemos que tener cuidado en la libertad que él nos ha dado. ¿Estamos de acuerdo en ello? Yeshua lo dijo de esta manera: una vez que la casa está limpia, queda un lugar más espacio para que otros más vengan y moren en ese lugar limpio. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando Él ha liberado nuestras vidas, tenemos que guardar esa libertad que Él nos ha dado. Porque si no guardamos esa libertad, abrimos puertas al enemigo para que cosas peores, y Yeshua lo dijo, puedan suceder. Cuando Yeshua liberó a los endemoniados, y muchos fueron liberados, dice que vino delante de Yeshua y dijo, cuídate. Dice, no peques más. Dice, no sea que algo peor te sobrevenga y te acontezca. Porque una vez que la casa está limpia, tenemos que guardarla. Y esa es la libertad que tú y yo hemos recibido. Porque los espíritus o los seres espirituales demoníacos, vamos a llamarles, son reincidentes. Ellos son, vamos a llamarle, son territoriales y se posicionan. ¿Por qué un espíritu puede posicionarse? Y no estoy hablando directamente de demoniar ni cosas de eso, pero estoy hablando por qué puede tomar posesión sobre la vida de una persona. Porque esa persona abrió puertas ¿a quién? Al enemigo. Y son territoriales, son posesivos y no se va a ir hasta que tú y yo no cerremos esas puertas y esas brechas. Pero si en la vida, yo quiero que tú y yo lo pongamos en la vida de cada uno de nosotros, en todo lugar, en nuestras casas, en nuestra familia, donde quiero, porque son cosas que el enemigo toma ventaja en medio de todo ello. Si tú y yo queremos que todas estas cosas queden fuera, tenemos que cerrar las puertas. ¿Cuánto lo entendemos? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, es tiempo de cerrar las brechas y de dejar fuera el enemigo. Sobre nuestras casas, sobre nuestras familias y sobre nuestras vidas. Pero eso es una actitud ¿en dónde? En cada uno. Tú y yo tenemos que cerrarlas. Donde no ha habido
una ofensiva del pueblo de Yahweh, estos espíritus vienen y se establecen. La asamblea, si tú quieres, la iglesia, ha dejado pasar los años, las décadas, los siglos, los tiempos, o mucho tiempo, y no se ha ejercitado sobre el poder del enemigo o no ha tomado conciencia de estas cosas. Porque todas estas cosas vienen, número uno, a establecerse. Si la luz no ha brillado es precisamente porque no hemos dejado que la luz de Él brille. ¿Cuánto lo entendemos? Porque esa luz la damos ¿quién? Cada uno de nosotros. ¿Dónde el enemigo se ha querido arraigar y posicionar? Aún dentro de la asamblea, dentro de la iglesia. ¿Qué ha sucedido? Todas estas cosas se han arraigado. Número uno, que es con el fin de destruir todo. Porque eso ha venido el enemigo. Se ha arraigado en el mundo, en los gobiernos, las naciones, la asamblea, la iglesia, entidades educativas, en muchos lugares, la familia, dentro de las casas, la religión, los individuos, y ha influenciado ideales, número uno, opiniones, metas, esperanzas, puntos de vista de la mayoría de las personas, y su influencia es la filosofía del mundo. Muchas veces dentro de la educación, los comentarios, las especulaciones, pensamientos, y de este han surgido muchos engaños para tomar el control número uno de apoderarse de la mente y para poder traer la destrucción a la mente de una persona. Tú y yo somos personas pensantes. ¿Cuántos entendemos eso? ¿A cuántos el Padre nos ha dado una inteligencia? ¿A cuántos se nos ha dado el pensamiento o la habilidad de poder pensar? ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde crees que el enemigo se aloja todas estas cosas? En la mente, para traer engaños, para poder tomar control, apoderarse número de las mentes y por ello provocar la destrucción, divorcios, muertes, homicidios y suicidios. Y es producto de lo que tú y yo permitimos que entre o de aquello que tú y yo nos alimentamos. Porque de todo ello toma control ¿quién? El enemigo. Principalmente en todas las áreas. Podemos, número uno, mirar que toma principalmente posesión en todas estas áreas. Si él logra, sabes, número uno, él nos ha dado una mente pensante para que tú y yo podamos pensar. Anteriormente, a muchos, y no me van a dejar mentir los que son más mayores, antes se enseñaba a la gente a pensar, número uno. Antes tenías que pensar. ¿Sí o no? Te voy a ser muy práctico. Antes tus problemas de matemáticas tenías que resolverlo. ¿Cómo? En papel y lápiz. Hoy simplemente hace de meter una poca de información y el resultado ya te lo da una computadora. Eras llamado a pensar en diferentes maneras. La generación anterior o la generación anterior a la nuestra fue una generación pensante. Fue una generación que nos dio todo lo que tú y yo tenemos, los teléfonos celulares, la tecnología, todo lo que poseemos hoy en día. Una generación anterior lo dio. La generación de hoy en día no crea. Se piensa que es usuario muchas veces de las redes sociales, mas no es usuario, es usado por las redes sociales. ¿Cuánto lo entendemos? Pensamos que usamos la tecnología, pero la tecnología nos usa a nosotros. Por medio de la tecnología se han visto grandes robos,
muchas imágenes, tan fácil que es muchas veces tomar y muchas veces más que nada los jovencitas. Y ten cuidado con toda foto que subes a tu red social porque nunca la borras. Aunque uno diga la borro de aquí, esa foto sigue en la nube. Muchos toman a veces sus fotos y te estoy diciendo, perdóname la expresión, a veces provocativas de la manera en que sea. Y pensamos que simplemente es algo personal, pero esa foto sube a las redes sociales y esa foto puede ser tomada por las redes sociales y circular por todo el mundo. Y no la puedes borrar. Y ha habido muchos casos de ello. Todo lo que uno hace, lo que es usuario de la tecnología, la tecnología nos usa a nosotros. Los videojuegos. Yo tengo a mi sobrino, tiene 6, 7 años, 8 años. Y la vez pasada estaba con un videojuego. De esos no hace falta que se lo compres, de los que bajas ahí de Google Play o de las tiendas, ya sea de Google o de Apple. Y estaba tan emocionado y le digo, ¿qué haces? Y lo miro que nada más salían balas y balas y balas y balas. Y los monitos muy animados nada más caían. Digo, ¿para qué te quieres llenar la cabeza de eso? Digo, ¿no te parece suficiente la violencia que ya vives para que tu mente también la llenes de ello, de lo que ya hay en el mundo? Le digo, apágalo o te quito el teléfono. Y luego de repente lo miró y le digo, dame el teléfono. Dice, ¿por qué? Le dijo, porque lo estás escondiendo, y si lo estás escondiendo es porque nada bueno estás viendo, dámelo. Es mi sobrino, no es mi hijo. Pero tú y yo somos responsables de lo que aún nuestros hijos, nuestros nietos, tú también como abuelos, de lo que ellos miran y lo que ellos observan. Y no es controlar la vida de ellos, es cuidar la vida de ellos. Tomar cuidado y conciencia, porque todas esas cosas toma cauterizada la mente de las personas, de los niños. Tú dices, ay no pastor, no lo creo, quítale tu videojuego a tu niño y a ver cómo se pone. Espero que nadie se ponga de una manera. ¿Por qué? Porque le quitaste la tableta, el videojuego, no fue porque le quitaste la tableta y el videojuego. No es porque interrumpiste su juego, es porque su mente está cautiva en ese videojuego. Los videojuegos, todo lo que tú miras, los niños, y puedes mirar a los que tienen redes sociales, como algunos enloquecen cuando están en las redes sociales, digo no en las redes sociales, aún muchas veces de eso. Pero aquellos que están tan entrados en el videojuego, dices, es que no pasa nada. Si no pasara nada, ¿por qué se puede absorber 4 o 5 horas en medio de esa tableta? El enemigo está tomando presa y cautiva la mente del niño. Pero muchas veces es más fácil darle la tableta a un niño, y eso también lo hablo para mí que soy padre y que tengo que ser consciente de ello, porque muchas veces es más fácil darle la tableta que el tenerle que dedicar el tiempo o el tenerle que estar observando. Muchas veces los padres dicen, es que no tengo tiempo. Es que hay tantas cosas que hacer y no tengo tiempo, pero si tú te vas al perfil del Facebook o al perfil de WhatsApp, puedes mirar que cada media hora o cada 10 minutos estuvo tan ocupado en el Facebook y en el WhatsApp. ¿Y no hay tiempo? Y perdona que sea de esa manera, amado, pero esa es una realidad en la que tú y yo nos enfrentamos, y esa es la manera en que el enemigo trabaja. Y si tú y yo no tomamos cuidado de ello, de lo que miran, los videojuegos, la violencia, tú puedes mirar, ¿cuántos estuvieron al tanto de la masacre que hubo en Nueva Zelanda? De un individuo de alrededor de 29, 28 años que tomó su metralleta, y todo eso lo grabó en las redes sociales, y hay un video circulando en todo ello, que entraba a algún lugar y tomaba una metralleta y disparaba a todo mundo, volvía y cargaba su arma. Por 15 minutos más o menos se dirigió de un lugar a otro y luego se dirigió a otro, y todo eso publicado en las redes sociales, y nadie hizo nada.
Y si tú miras, le preguntaron a este hombre qué es lo había ocasionado a que hiciera todas estas cosas, y dice que había sido influenciado, verdad o no, pero créelo, que esa de manera opera el enemigo, que había sido influenciado por un juego o por un videojuego que había en cierta manera incitado a hacer todas estas cosas. Y si estas cosas son las que nuestros hijos miran y observan, son presa del enemigo. ¿Cuánto lo entendemos? Y es tomar conciencia, amado. Y no solamente por nuestros hijos, y si tus hijos están bien guardados, qué bueno, gracias al Padre, pero que esto también lo podamos tomar como una arma para compartir y enseñar a otros. Porque por esa manera el enemigo está tomando fuerza y ganando ventaja en nuestras casas, en nuestros hogares, en las casas, en las instituciones, en muchos lugares. Porque no hemos enseñado a nuestros hijos a ser pensantes. Cuando hay algo que tu hijo desea o que quisiera hacer algo, yo no sé, ¿qué es lo que tú piensas? Tenemos que enseñar la palabra a nuestros hijos, que ellos pueden tener el discernimiento, la capacidad de pensar de lo que es bueno, de lo que es malo, porque eso traerá un crecimiento a los que por la práctica han ejercitado el entendimiento y el discernimiento, por los que la práctica lo han ejercido, dice la Escritura en el libro de Hebreos. Papá, es que esto, es que el otro. ¿Tú piensas, hijo, que es bueno o que es malo? Bueno si te dice lo que piensa, pero no se ha enseñado a los hijos a pensar. ¿Tú qué piensas que es? Pues no sé, dime tu papá. No, tú no. No es lo que papá te diga. ¿Cuál es tu condición? ¿Y qué es lo que tú piensas de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, joven? No es de lo que piense tu papá. ¿Qué es la identidad que nosotros tenemos como joven? ¿Es correcto que escuches esa música o que no la escuches? No sé, dime tú que es correcto o no es correcto, joven. No, es que yo pienso que sí. ¿Por qué piensas que sí es correcto? Dime por qué. No, qué bueno, porque entiendes entonces. Porque de esa manera el enemigo opera. Y tenemos que ayudar a nuestros hijos a pensar. Porque el día que ellos salgan de casa, vamos a decirlo de esa manera, nadie de nosotros es eterno. Nadie de nosotros como padres tiene la vida asegurada el día de mañana. Qué bueno que cuando el Padre pudiera recogernos, podernos encontrar en paz. Pero yo no puedo asegurar mi existencia el día de mañana. Pero algo que yo sí puedo asegurar es el de enseñar a mi hijo a la manera que yo pueda, enseñarle y instruirle para que el día que yo falte, que yo no esté, él pueda tener unas armas con las cuales pueda salir adelante el día de mañana, y que cuando venga el enemigo él pueda estar firme y saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en medio de cada situación. Pero si yo no lo enseño y yo el día de mañana yo no estoy, mi hijo no va a saber qué decisiones tomar el día de mañana. Podrá ser capaz de tomar decisiones, pero no referente a lo que es la vida y lo que es la piedad. A todo aquello que le ayudará a cosechar cosas el día de mañana. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso desde pequeños es enseñar a nuestros hijos. En todo. En todas las áreas. Si yo deseo que mi hijo sea bendecido, que yo sea prosperado, yo tengo que enseñarle el principio del número uno de la bendición. Y ese principio de la bendición número uno es el temor a Yahweh. Y ese temor a Yahweh también lo orillará a hacer las cosas que Yahweh tiene establecidas en su palabra. El problema es cuando no existe y no hay el temor de Yahweh en la vida, en el corazón de un joven o en la vida, en el corazón de una persona. Porque aunque puedo decir, Yahweh me dice ama, bueno, pues es que yo siento que no tengo que amar. La palabra dice diezma, dice, pues yo no creo que, si no importa si no pasa nada. Porque no está muchas veces el temor, el de hacer lo correcto en lo que es lo justo, que cuando viene una situación y sale de la tienda y le dieron más en el cambio, si no existe ese temor de Yahweh, decir, aleluya, gracias Padre.
Tú eres bueno y tú eres fiel. Me acabas de bendecir con $50. Me dieron, creyendo que era de 5 y me dieron 50. Traigo para ir a comer unas hamburguesas. Pero cuando está ese temor, aunque necesites ese dinero, vas y te paras y dices, me dio de más. Porque aunque te lo dio incorrectamente, ese dinero se lo van a cobrar a esa persona cuando haga el corte de caja, y si son muy estrictos la van a despedir. Porque di un cambio incorrecto. Pero yo me salí contento y gozoso creyendo que Yahweh me bendijo. Es enseñarlos. ¿Cuánto estamos entendiendo? Porque esa es la manera en que el enemigo opera, en que el enemigo trabaja. Vamos a Revelaciones capítulo 12, versículo 11. Dice, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando, dice, hasta sufrir la muerte. Por lo cual regocijaos cielos y los que moran en ellos. Dice, ay de la tierra y del mar, dice, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, dice, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, dice, a fin de que volara sobre la presencia de la serpiente en el desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo y tiempos y medio tiempo. Dice, y la serpiente arrojó de su boca, dice, tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente, pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río, dice, y el dragón había sido arrojado, dice la palabra de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, dice, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen, número 1, el testimonio de Yeshua. Esto primeramente, di conmigo, habla de un remanente. ¿Cuántos queremos ser de un remanente? De ese remanente. Todos. De ese remanente que puede vencer al maligno, a Satanás, que puede levantarse, actuar, resplandecer y que dejar que su luz pueda brillar. Y todo eso, número 1, tenemos que entender que el enemigo tiene siervos. Satanás también tiene sus siervos. ¿Cuántos entendemos? Son esos ángeles, seres espirituales demoníacos. Y si tú quieres mirarlo, una tercera parte, dice la palabra, que cayó. Puedes leerlo en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel, dice la palabra, dice que hubo ángeles que descendieron juntamente con ¿quién? Con Satanás. La palabra en el libro de Judas dice que algunos, Judas versículo 6, dice, y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio o para el día del gran juicio. Tú y yo podemos entender que juntamente con Satanás también descendió ¿qué? Muchos ángeles. Y dice la palabra que muchos de ellos no guardaron su identidad, y eso puedes mirarlo también de Génesis capítulo 6, que no guardaron su identidad. Dice que tomaron hijos, dice, los Nefilim, que eran hombres de renombre, eran hombres destructivos, violentos, todos estos que eran conocidos como gigantes, pero que en sí son Nefilim, que se le compara como a seres o espíritus demoníacos, que cuales descendieron juntamente con también que tú podemos Satanás, y el propósito desde ellos es de traer la destrucción ¿a dónde? A toda la tierra, no solamente a la tierra, sino a nuestras casas, nuestras familias y nuestras vidas. ¿Cuántos podemos entenderlo? Esa es la función de ellos. Vemos cuál es la manera en que ellos operan. Tú y yo tenemos armas, pero dice que cuando el dragón fue arrojado, dice, hizo guerra contra la descendencia de ellos porque sabía que su tiempo era poco y era corto. ¿Cuánto lo leímos en Apocalipsis? Amén. Entre más se acerque los tiempos del fin, mayor será la lucha y mayor será la batalla. Y mayor será el tener que estar atentos, velando y estar alertas en todo tiempo en nuestras vidas y aún en nuestras casas y en nuestras familias. ¿Cuántos podemos entenderlo? Muchas personas te lo pueden decir. Los videojuegos, aún las mismas personas que los han creado,
han sido personas que se han visto influenciado por medio de los videojuegos, que han tenido traumas algunos de ellos, simplemente las películas que Hollywood saca, las películas de terror, que aún mucha gente creyente hasta el día de hoy la sigue viendo y dice, pues yo no tengo miedo. No, no es que tengas miedo, es que el enemigo toma cautivo tu mente. ¿Qué es lo que ha hecho Hollywood en los últimos años? Entre más se acercan los tiempos del fin, y no nada más lo digo yo, lo puedes corroborar, muchas personas lo dicen, es tratar de traer una imagen a lo que será en los tiempos del fin. Y no es que sea el propósito de Hollywood, pero Hollywood también es usado. Las películas de terror, las películas de todo esto, de demonios y de tantas cosas que suceden, ¿para qué? Para en cierta manera preparar tu mente a las cosas que podrán ser y que podrán suceder en el final de los tiempos. ¿Y qué es lo que sucederá? Cuando estas cosas acontezcan y sucedan, y el enemigo empiece a tomar control y ventaja de todas estas cosas, de alguna manera la mente de cada persona ya estará predispuesta a las cosas que podrán suceder. Sin darnos cuenta, quien está tomando ventaja y control de todas esas cosas, ¿quién es? Es el enemigo. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Porque eso es una realidad. Y puedes buscarlo y eso es una realidad. Porque esa es la manera en que el enemigo opera y trabaja. ¿Cuántos queremos ser parte de ese remanente? Voltea con la persona que está todo y dile, entonces prepárate, porque va a haber una gran lucha. Muchos decimos, qué bueno, yo deseo ser parte de ese remanente, pero Apocalipsis dice que ellos le han vencido, dice, y que una vez que esto suceda, dice que el dragón hizo guerra en contra del remanente de la mujer. Y si tú y yo queremos ser parte de ese remanente, más lucha y más conflicto podrá haber, pero tú y yo podemos estar confiados y seguros de que dice la palabra, y ellos le han vencido por la palabra de Elohim y el testimonio. Número 1, por la sangre del Mesías y por el testimonio de ellos. ¿Qué es lo que nos guardará en medio de este tiempo y del medio de esta hora en la que tú y yo vivimos? Número 1, lo primero que nos guardará es la sangre del Mesías. Y número 2, nuestro testimonio. Eso es lo que nos guardará en medio de este tiempo y de esta hora en la que tú y yo vivimos. Cuando tú y yo podemos entender, ¿cuántos queremos tener ese poder y esa autoridad de poder de desatar ataduras y de poder liberar a los cautivos? ¿Sabes cómo lo vamos a lograr? Número 1, estando seguros y convencidos de que he sido salvo por Él. De guardarme en esa salvación, de poder estar seguros de que por medio de esa salvación que Él vino y trajo a nosotros, hemos sido libres. Y que podemos estar seguros y fuertes para poder liberar a otros. ¿Sabes que en medio todo lo que ha existido, cuántos han oído de la Agenda 2030? ¿Nadie? Búscalo. La Agenda 2030 es el desarrollo sustentable, que por muchos años se ha hablado. Obama habló de ello, muchos presidentes anteriormente han hablado de New World Order, que es el nuevo orden mundial. Otra es la Agenda 2030, que está promulgada por medio de las Naciones Unidas. Y en medio de esa Agenda 2030, recuerda que el gobierno de las Naciones Unidas es a un nivel global, donde se toman las decisiones, pero no solamente eso, pero si tú y yo podemos entender que se ha hablado por mucho de un nuevo orden mundial, ese nuevo orden mundial, puedes mirarlo, ahí creo que tengo un video yo grabado por ahí, donde habla
muchos presidentes de una u otra manera han hablado acerca de un orden mundial. Obama en los últimos tiempos antes de salir también habló referente a ello. Y muchas veces pasamos y queda así nada más como un orden mundial. Pero en medio de esa Agenda 2030, que es del desarrollo sustentable, no está en vigor, pero está promulgada, que el día para congregarse o el día de buscar o de adorar a Dios es el día domingo. No está ejerciendo, está dentro. Pero también recuerda que cuando las cosas se pongan o se tornen difíciles, si entra en vigor, nosotros no seríamos parte como una identidad como iglesia, si tú quieres llamarlo. Porque el nuevo orden dicta que es el día domingo, no sábado. ¿Por qué tú y yo cambiamos de sábado a día domingo? ¿Por qué tú y yo guardamos las fiestas de Yahweh? ¿Por qué tú y yo hemos tomado los nombres restaurados de Yahweh? Porque hemos deseado de todo corazón, número uno, guardar su palabra y guardar sus mandamientos, no 5, no 6, 7, 8, 9, 10. Y eso habla de lo que sucedería. No estoy hablando de lo que va a suceder, no está en orden, no está en nada, pero ponte a pensar. Si eso ya está ahí, eso habla de un nuevo gobierno o de un orden mundial. Muchas cosas. La palabra dice que muchas de estas cosas sucederían, muchas de estas cosas acontecerían. Que en el día en el que se tiene que guardar como un día de reposo sería el día de sábado. Imagínate, pon un panorama y no es para meter miedo, no es para nada, pero es para que nuestros corazones se puedan afirmar, arraigar, estar en fe y decir, Padre, pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo no me muevo. ¿Sí? Pero también ya creo que ya lo introdujo como parte de ese gobierno. Fíjate, pensemos nada más, yo sé que el tiempo avanzó, pero pongámonos a pensar. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis, dice, y no amaron sus vidas, dice, sino que fueron fieles hasta la muerte. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, yo quiero ser parte de ese remanente y que aún pase lo que pase, no importa, te soy fiel por sobre todas las cosas? Yeshua dijo una cosa, dice, no temas a aquel que puede quitarte la vida, teme a aquel que te dio la vida. Mi vida no depende si alguien se acerca y me dice, te la voy a robar, te la voy a quitar. Mi principal temor es de serle fiel hasta lo último a Él. De temerle a aquel que me la dio y no a aquel que me la pueda quitar. Y eso trae firmeza, seguridad y confianza a nuestras vidas y a nuestros corazones en medio de todo. Porque podamos estar confiados y seguros de que Él nos guardará en el hueco de su mano. Podremos mirar las cosas, pero nuestro corazón estará confiado. ¿Cuántos decimos amén? Amén. ¿Cuántos podemos orar en esta tarde y poderle decir, Padre, gracias en el nombre de Yeshua? ¿Cuántos aprendimos algo de hoy? Y realmente tomar cuidado en nuestras casas, nuestras familias, papá, mamá, con todo el amor te lo digo, mira qué es lo que tus hijos miran, no importa si es pequeño, si es esto, y más si todavía es pequeño, tomamos cuidado de ello. Porque sabes una cosa, los hijos dice que son herencia de Yahweh. Y esa herencia de Yahweh tenemos que cuidarla. Amén. Así es que, joven, no te molestes con papá o mamá si te dice, hijito, give me your cell phone. Porque no te va a quedar de otra más que enojarte y luego contestarte. Y si te molestas, no te molestes con tu papá, moléstate con Yahweh. Pero en eso vemos reflejado el amor. Malo que nos dijeran, haz lo que quieras. Ahí estaría lo malo, ¿verdad? Vamos a orar en esta tarde y vamos a pedir al Padre que en el nombre de Yeshua
Padre, gracias, Padre, por tu palabra, Padre, por tu instrucción, Padre, a nuestras vidas, a nuestros corazones, Padre, en este día. Padre, en el nombre de Yeshua, Padre, tomamos, Padre, control sobre todas las cosas. Padre, perdónanos si hemos dejado que nuestros hijos, Padre, se alimenten de cosas, Padre, de lo que es lo vano, de la tecnología, de tantas cosas que ha tomado cautiva, Padre, la mente y el corazón de ellos, Padre. Y en el nombre de Yeshua, Padre, tomamos autoridad que tú nos has dado, Padre. Y en el nombre de Yeshua, Padre, rompemos en esta hora, Padre, en el nombre de Yeshua, todo pensamiento que se ha levantado y que se ha alojado en la vida de cada niño, en el pensamiento, Padre, y en el corazón de cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Yeshua, Padre, rompemos, Padre, en esta hora, Padre, con toda artimaña del enemigo, con todo lo que ha tomado cautivo su mente y sus corazones, Padre, y hablamos libertad, Padre, a sus vidas y a sus corazones, Padre, en esta hora, en el nombre de Yeshua, Padre. Yo renuncio, Padre, en esta hora, a todo pensamiento de rechazo, a todo pensamiento de ansiedad, de opresión, Padre, que ha venido sobre mi vida, a mi corazón, Padre, con todo problema de preocupación, de ansiedad, Padre, en el nombre de Yeshua, Padre, renunciamos a todo pensamiento y lo llevamos cautivo, Padre, la obediencia tuya, Padre, por tu nombre, Padre, en el nombre de Yeshua. Padre, gracias, Padre, por la libertad que tú nos has dado. Padre, en el nombre de Yeshua, Padre, libera y liberta la mente, Padre, de aquel que está cautivo, Padre, en esta hora. De aquel, Padre, que el enemigo ha tomado ventaja sobre su vida y sobre su corazón, Padre, en el nombre de Yeshua, Padre, hablamos que sea tu sangre preciosa, Padre, trayendo libertad sobre la vida de esa persona. En el nombre de Yeshua, Padre, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. Padre, hablamos tu libertad, tu shalom, Padre, tu paz en nuestras casas, en nuestros hogares. Padre, perdónanos si hemos descuidado, Padre, lo valioso que tú nos has dado. Ayúdanos a podernos afirmar, a cuidar la salvación que tú nos has dado, esa sanidad que has traído a nuestras vidas y a nuestros corazones, y que podamos mantenernos libres. Porque solamente un libre, Padre, es uno que libera a otro. Y queremos, Padre, tener la fuerza para liberar a nuestras familias, a nuestras casas, nuestros hijos, Padre, en el nombre de Yeshua. Padre, gracias, Padre, por tu palabra que tú has traído en esta hora y en este día. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos podemos dar gracias al Padre en esta tarde? Amén. ¿Sabes? Y el Padre también ponía, 5 minutos solamente dame. Hay gente que no solamente el enemigo ha tomado ventaja, pero esto también que nos sirva a nosotros y aún analicemos nuestras vidas. Mucha gente también le gusta ser presa y vivir cauterizada su mente por el enemigo. Mucha gente no desea ser liberada y te voy a decir por qué. Y el Padre lo traía en mi corazón. Porque eso le trae confianza y seguridad y estabilidad a su vida. Y por más que desea liberar esa persona o tratas de liberar esa persona no desea. Porque en medio de ello está su confianza, su tranquilidad y siente una estabilidad en medio de todo ello. Porque en el momento que esa persona empieza a ser liberada y quiere ser liberada, es el momento en el que esa persona deja de ser carga para alguien y es en el momento que esa persona empieza a hacerse responsable por su propia vida. Y eso representa, número 1, una disciplina sobre su propia vida. Elegir hacer lo que quiere o no. Y que esto el Padre lo habló, lo ha puesto en mi corazón y es verdad. Mucha gente vive de esa manera y tú dices, ¿y por qué no desea ser libre? Porque en eso encuentra su estabilidad. Y en el momento que empieza a recibir una sanidad y una liberación, es en el momento que él empieza a hacerse responsable por su propia vida. Y es el punto donde no lo quiere hacer. Quiere que otros decidan por él y otros hagan por él. Amén. Gracias, Padre. Así con nuestras manos levantadas,
Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, Padre, por tu instrucción, Padre, a nuestras vidas. Tus manos levantadas. Padre, bendice, Padre, la vida de cada uno de nosotros reunidos, Padre, en este lugar. Padre, y así con nuestras manos levantadas, Padre, en señal de rendición delante tuya. Que así como tú hablaste a Moisés para que bendijera a tu pueblo, Padre, que seas tú bendiciéndonos en esta hora. Llevaré jeja Yahweh beis bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Isa Yahweh panabeleja beyasem leja. Shalom. Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Padre, bendice la vida de cada uno de tus hijos. Padre, gracias por traer liberación, Padre, a nuestras vidas, a nuestros cuerpos, Padre, en esta hora. Ayúdanos, Padre, a podernos permanecer fieles a ti en todo tiempo. Que en el nombre de Yeshua, Padre, seas tú, Padre, levantando un ejército, Padre, de hombres y mujeres en este lugar que estarán firmes y que no darán lugar al enemigo. En el nombre de Yeshua, Padre, gracias te damos y todos decimos amén